Cambiamos de tema. Al menos el 67% de los chilenos apoya la gestación subrogada bajo regulación. Sin embargo, el Congreso está discutiendo un proyecto que busca prohibir esta práctica. Además, propone sanciones penales para quienes intermedien o participen en esto. Para profundizar en este tema, estamos ya junto a Javier Silva, presidente de Nueva Familia. Javier, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por acompañarnos aquí en Canal 24 Hola, buenos Horas. días, Marcos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, hay que decirlo, es una organización que se dedica que promueve la defensa de la gestación subrogada. Partamos conversando sobre este concepto. ¿Qué es la gestación subrogada? Uno está acostumbrado a escuchar, por ejemplo, el concepto de vientre de alquiler, cuando uno habla de informaciones de este tipo, por ejemplo, a nivel internacional. ¿Qué es la gestación subrogada? Primero que todo, aclarar que la gestación subrogada es un tratamiento de reproducción asistida definido así como tal por la Organización Mundial de la Salud, por la OMS. Por lo tanto, desde ese punto de vista, es un proceso en el cual una pareja o una persona sola puede optar a ser familia, a tener sus propios hijos mediante otra mujer que nos ayuda a traer estos hijos al mundo. Ahora, para poner contexto también aquí en Chile, esto no está regulado, no cuenta actualmente con un marco legal, pero también hay una iniciativa en el Congreso que busca prohibirla. Ahora, ¿cuál es la situación actual aquí en nuestro país respecto a la gestación subrogada? ¿Existe? ¿Se da? ¿Se van al extranjero quizás y vuelven con hijos? ¿Cómo es la situación aquí? Primero, tienes toda la razón, no está regulado, no se puede hacer porque el Código Civil lo que establece que toda mujer que da a luz es la madre del niño, por lo tanto no se puede impugnar esa maternidad. Habemos sí familias en Chile que somos familias gracias a gestación subrogada. De esto en nuestra asociación tenemos 24 familias, 23 niños nacidos en el extranjero, chilenos, que fueron nacidos gracias a la gestación subrogada. Y tuvimos que hacerlo en el extranjero porque allá sí hay regulación en que se permite. Y luego cuando llegue en Chile, ambos padres intencionales pueden reconocer a estos hijos como propios. Y respecto a ese mismo proceso, porque claro, los hijos nacen en el extranjero y después vuelven a Chile, y aquí es donde se hace la inscripción y todo este trámite legal. ¿En qué consiste? Y es muy complejo también que se logre reconocer por parte del Estado chileno que son hijos de los padres intencionales en este caso. Mira, yo creo que por la parte legal no es tan complejo, pero sí lo que para nosotros nos afecta es toda la incertidumbre y el proceso que hay en este vacío que existe en la legislación chilena. Al estar prohibido, nosotros estamos sujetos a investigar, a ir a otra jurisdicción, a entender leyes que no son las propias, a un Estado que no nos reconoce como familia. Y eso también abre a que nuestros hijos también, cuando empiecen a contar su historia, se pueden ser enfrentados a una situación de discriminación. Por eso mismo, nosotros estamos apelando a empujar un proyecto de ley que pueda incorporar la gestación subrogada, que la pueda reconocer y habilitarla, que aprendamos de lo que pasa en otras partes del mundo y traigamos a Chile las mejores prácticas. Claro, entiendo que hay un caso, sí, en Chile que efectivamente se reconoció en que una hija, no sé si está bien utilizado el término, pero acudió a su madre para que finalmente fuera la madre gestacional de su hijo o su hija. ¿Toman esto quizás como un precedente legal para poder impulsar también una vía legal en ese tipo? Mira, nosotros, dentro de todos nuestros hijos, los 23 niños ya están en un proceso muy avanzado de ser reconocidos en Chile. ¿Por qué? Porque los países en los cuales lo hemos hecho se reconoce y ya sale con un certificado o mediante una impugnación, se reconoce un certificado de nacimiento en el cual los padres intencionales, uno de los padres intencionales queda como el único progenitor en ese caso de ese niño. Con ese documento uno ya ingresa a Chile y lo puede reconocer y se puede establecer. Luego de la aprobación del matrimonio igualitario, una de las cosas que trajo esa ley es que el otro padre intención o madre de intención puede reconocer al hijo sin necesidad de algún tipo de documento adicional. Por eso los hijos, da lo mismo en qué forma hayan nacido en el extranjero, se pueden reconocer en Chile, ¿ya? Pero sí lo que es importante que hemos aprendido es cómo se regula en otras partes. O sea, ¿qué es lo que se requiere? Hay países en que se necesita un certificado de ADN, por ejemplo, del niño nacido que demuestre que es hijo biológico de alguno de los padres de intención. O cuando ya estaba más regulado, pues como Estados Unidos, en Canadá, hay otras formas en que ya al momento de nacer es reconocido y tiene la afiliación de los padres de intención. Ahora, hay un contraste aquí en Chile porque hay un 67% de acuerdo a una encuesta que indica que está a favor de la gestación subrogada, pero regulada. Sin embargo, en el Congreso se está discutiendo este proyecto de ley que busca prohibir la situación. El procedimiento, más bien. ¿Cómo podemos entender también este contraste? Para nosotros también nos sorprende porque no es un dato puntual. Lleva 3 años esta misma encuesta haciendo la misma pregunta. Pasamos de un 62%, 63% a un 67% este último año. Entonces vemos un apoyo transversal en temas de la ciudadanía que apoya la gestación subrogada.
Por el otro lado, en Congreso hay polos que están apuntando a prohibirlo. ¿Y en qué se basan? En casos puntuales de malas prácticas. Y nosotros estamos totalmente de acuerdo que tenemos que prohibir esas malas prácticas. Pero eso no significa que prohibamos también nuestra forma de hacer familia. Aquí estoy hablando como padre, tengo padre de 2 hijos gracias a gestación subrogada de 5 y 3 años, y el resto de los socios estamos apuntando a lo mismo. Queremos que se nos reconozca, queremos que nuestra experiencia sirva, buenas y malas, para poder en Chile llegar a una legislación que nos beneficie a todos. Ahora ustedes estuvieron como organización, participaron durante esta semana en una sesión de la Comisión de Familia de la Cámara de Diputadas y Diputados. ¿Cómo vieron que estaba el ánimo ahí, la postura, las voluntades políticas también, para quizás escuchar un poco más la visión de ustedes como representantes de familias que quieren y que están a favor de la gestación subrogada? Yo creo que marcó un antes y un después de esa misma comisión. Llevaba ya 6 invitados, todos a favor de la prohibición. Fuimos los primeros invitados en hablar en primera persona. Todo el resto era porque había estudiado, o había visto, había escuchado. Nosotros nos plantamos ahí como padres gracias a gestación subrogada. Eso, al menos lo que yo sentí en esa experiencia, es que los hizo cambiar la perspectiva, muy interesados en aprender. Así que eso nos abrió una ilusión, al menos, una esperanza de que puedan acoger nuestra visión, acoger lo que les mostramos, los riesgos que tiene prohibir versus regular, y también que aprendan de las prácticas que llevamos nosotros y que nos escuchen, ojalá en la tramitación y las modificaciones que se realicen a este proyecto de ley, para cuando se presente a votación ya incorpore lo que nosotros estamos buscando. Y ahora, considerando que participaron también en esta instancia legislativa, ¿qué consideran que debiera incluir una regulación para la gestación subrogada? Mira, lo que hemos aprendido son varios temas. Primero, el tema de que por todos tiene que ser reconocido el rol de la gestante. Los derechos de ella tienen que ser totalmente validados, tiene que haber un consentimiento previo, libre e informado de este proceso, buscar una forma en que la gestante y que el Estado pueda garantizar que no haya ninguna vulneración de sus derechos. Segundo, de que los niños puedan ser reconocidos apenas nacen. ¿Por qué? Porque al tener esto, uno puede optar también a los beneficios del Estado. O sea, por ejemplo, los derechos de postnatal, prenatal. En este caso, nosotros no los tenemos. O sea, al nacer tenemos que confiar de la buena voluntad de nuestros empleadores para poder optar a un postnatal y cumplir con ese derecho que es del niño, no es de los padres, de tener a sus progenitores al lado de ellos para su desarrollo. Y por último, también es de todas esas experiencias que nosotros hemos visto con respecto a las legislaciones, es que al ser reconocido en el país también ayuda a que la cultura nosotros nos respalde. Como fue con el matrimonio igualitario, que puedo andar con mi pareja a la mano sin miedo de que ser discriminado. Quiero también que mis hijos, cuando cuenten su historia, no sientan que alguien puede decir, no, pero aquí no se puede, tú eres un niño prohibido. Eso nosotros no lo vamos a permitir. Claro. Ahora, pensando también en las críticas que hay respecto a la gestación subrogada, los detractores argumentan que en muchos casos se llega a mercantilizar la gestación o el cuerpo en este caso también. ¿Cómo responden también a esa crítica? Mira, nosotros hemos basado en bastantes estudios. Uno de los más interesantes es uno que habla, un estudio amplio que hizo en Estados Unidos sobre la intención de las gestantes de por qué lo hacen. Se entrevistaron 251 gestantes, de los cuales todas tenían ingreso a más alto que el promedio de Estados Unidos. Se vio también el nivel de educación. Y, en resumen, ¿cuál es su motivación? Era el altruismo, principalmente, y unas ganas de devolver a la sociedad algo que ellos pueden tener. Entonces, las personas cuando hablan de muchos casos, bueno, que presenten los casos. Nosotros aquí no estamos con de vetar nada, sino que nos escuchemos y aprendamos por qué está pasando eso, por qué están pasando esas malas prácticas. Si la ley regulara, por ejemplo, que las personas que pueden optar a la gestación tienen que tener cierto nivel de ingresos, que tienen cierto nivel de educación, bueno, vamos minimizando esos riesgos de una vulneración. ¿Cómo se aborda también esa misma crítica, considerando que en el extranjero hay países que permiten el pago, hay otros países que no permiten el pago, entiendo? ¿Cómo lo evalúan ustedes? ¿Qué es lo que proponen también en este ámbito? Nosotros creemos que a partir la gestación subrogada altruista puede ser un primer paso. No estamos en contra de las otras formas de gestación, pero para inicio creo que vemos una buena forma. Tenemos que aprender de países, por ejemplo, el Reino Unido, que lleva 40 años con gestación subrogada legalizada. Entonces, ¿qué se está aprendiendo de eso? De hecho, una discusión muy interesante se está dando ahora en ese país para actualizarlo. Hace 40 años, por ejemplo, solamente podían optar, y quedó en esa ley, familias formadas, casadas, heterosexuales, etc. Bueno, eso la sociedad ya cambió y están en proceso de actualizar. Entonces, con esa historia, con esos estudios longitudinales de qué ha pasado con las gestantes, qué ha pasado con esos niños, veamos qué se tiene que hacer para que sea lo mejor
Y de nuevo, nosotros estamos totalmente de acuerdo que hay que resguardar todos los derechos de todas las partes involucradas en este proceso. Ahora, los casos específicos que han abordado ustedes junto a la organización, a Nuevas Familias, ¿cómo lo han hecho? ¿En qué consiste? Si es que pudiéramos hacer quizás un itinerario desde que comienza la intención probablemente de los padres intencionales en este caso, hasta que se realiza quizás un viaje al extranjero, se ejecuta ya todo lo que corresponde a los procedimientos propios de la gestación subrogada y luego regresan a Chile. Así que pudiéramos ahí establecer un mapa, un cronograma que nos permita entender también cómo ha funcionado esto para ustedes. Ya. Mira, te voy a contar mi caso personal, que nosotros partimos el año 2019 investigando, buscando formas, leyendo, pero siempre con la incertidumbre de no saber si esto es verdad, si nos van a estafar, si esto después llegamos y no existe nada, muchos miedos, porque al no tener algo en Chile que nos pueda referenciar, ningún conocido en ese momento a quien acudir para preguntar dónde lo había hecho, bueno, nos atrevimos. Y en ese momento uno llega, pueden ser clínicas, agencias, directamente para averiguar del proceso. Entonces ahí te cuentan en qué consiste, que hay un área con las gestantes, donde uno puede conseguir una gestante, pero lo interesante de este proceso es que no es un proceso frío, sino un proceso en que uno va a conocer a esta persona, es una elección mutua. O sea, nosotros vemos si en estas conversaciones, en estas entrevistas, hace sentido lo que ella busca del proceso y también ella, si nosotros somos lo que ella espera también de un proceso. O sea, primer mito que hay que derribar. Claro. Segundo, en muchos de los casos es mediante una donación de óvulos, o sea, tampoco el óvulo es de la gestante. Y tercero, ya viene la parte más médica de la fertilización in vitro y los procesos de implantación, desarrollo, gestación. Y durante todo ese proceso, lo que dicen las mejores prácticas es que hay que mantener vínculos. Nosotros tuvimos durante todo el proceso de embarazo el vínculo, el contacto con las gestantes, nos iba contando cómo iba avanzando. Ella, ellas, en nuestro caso, como tuvimos dos gestantes, tenemos dos hijos, nos iban con este consentimiento, con esta intención de dar este niño a los padres de intención. Toda su familia ya está en contacto, todos ya conocen la situación, está resguardado, están con apoyo psicológico antes, durante y después del embarazo. Y al momento del nacimiento, en el último caso, nuestra hija nació fuera de pandemia, nuestro primer hijo nació en pandemia, eso fue un poco más difícil. Fuimos al parto, estuvimos en el momento. También hay una caricaturización de cuando nace, como que se la arrebata, que hay un sufrimiento de ambas partes. Eso claramente no es así. Cuando un proceso es regulado, claro, desde un principio, la gestante, en nuestro caso, con un gesto de amor y felicidad, al ver a nosotros que estamos cumpliendo nuestro sueño de ser familia, es indescriptible. Entonces, y se repite en las historias de todos nuestros asociados. Entonces, eso yo creo que es lo humano, que al ver una ley que la prohíbe y solamente fijándose en casos que muchas veces lo que levantan son temas anexos al proceso de gestación subrogada, los que ponen en riesgo nuestra realidad. Ahora, ¿cómo juega esta lucha que están dando ustedes a favor de este concepto de la gestación subrogada? ¿Cómo juega esto en el contexto actual de nuestro país, considerando que tenemos tasas de natalidad históricamente bajas? De nuevo, es un tratamiento de reproducción asistida. El presidente Boric en la cuenta pública anunció que iba a impulsar un proyecto de ley para regular, para avanzar en el tratamiento de reproducción asistida. ¿Esperan que se incorpore también la gestación subrogada dentro de esto? Nos dio esperanza que luego de eso nosotros lanzamos una carta a un medio escrito y él la relevó, el presidente dijo, esto es un tema que hay que conversar, que hay que hablarlo. Con esa apertura nosotros esperamos que se pueda incorporar. De hecho, un día después de que el proyecto de la cuenta pública, hubo una presentación en la Comisión de Mujer y Equidad de Género del doctor Fernando Segers, en el cual presenta un posible proyecto de ley en el cual incorpora ya la gestación subrogada como otro método de reproducción asistida. ¿Y cómo ven ustedes en el Congreso, considerando que estuvieron ya también durante esta semana en el Parlamento, la voluntad política al respecto? ¿Ven posibilidades de crecer y de que quizás en algún momento se llegue a aprobar o a regularizar más bien la gestación subrogada? Esperamos eso. Yo creo que si el Congreso está en línea con lo que opina la ciudadanía, debiese estar a favor de nosotros. Bien, Javier Silva, presidente de Nuevas Familias, entonces, conversando sobre la gestación subrogada y su posible regulación quizás en algún momento aquí en nuestro país también. Gracias, Javier. Muchas gracias, Marcos.